que se convierta en poder. ¿Qué significa crisis? ¿Qué significa crisis? Confusión, adversidad, peligro, oportunidad. A ver, ¿quién vota por confusión? Adversidad, peligro, oportunidad. Pues son las cuatro. ¿Quién dijo las cuatro? Tienes tú toda la razón, son las cuatro. ¿Sí? ¿Por qué? A ver, ¿alguno de ustedes de casualidad ha vivido alguna crisis? ¿Sí? No, el que no la haya vivido está disecado, pero está vivo, me cae, porque definitivamente, en griego significa pasaje, crisis significa pasaje, porque la vida es un pasaje permanente. ¿Cómo te ha ido? Muy bien, qué bueno. Es un pasaje. ¿Qué sucede? Bueno, toda la vida estamos transitando. Imagínate, el primer pasaje es cuando empieza un niño a gestarse en el vientre de su madre. A las 6 semanas se produce el primer gran milagro bioquímico, el secreto de la inteligencia, la primera célula cerebral, y a partir de ese momento 9.500 células por segundo. Fíjate nada más qué belleza, la primera crisis en un pequeñito que está con 6 semanas apenas de nacimiento. Luego me parece muy curioso, porque a las 12 semanas ese pequeño ya tiene 26.000 millones de neuronas cerebrales, y es de aquí, en la importancia de ser mujer, ahí lo tienes, en ese libro, y luego resulta que el aborto es exactamente a las 12 semanas. Ya cuando tiene la cuarta parte de su cerebro formado, ya cuando es un ser inteligente, es la palabra, inteligente, pues estaba viendo una noticia muy interesante que ya están hablando los derechos de los no nacidos, o los derechos por los que tienen que nacer, si no sean ojetes, déjenme nacer, ¿sí? Yo ya traigo mi número de células cerebrales. Entonces resulta, señores, que las crisis es un pasaje. La crisis cuando entramos el primer día a clases, la crisis de la primera novia, la crisis cuando nos botan por allá, la crisis del matrimonio, la crisis cuando, bueno, y así no la podemos pasar, toda la vida estamos, ¿qué? En crisis, es natural vivir en crisis, tenemos que aprender a ello. Por supuesto, las crisis, obviamente económicas, son las que más nos afectan. Pregunto, abierto, ¿las crisis su origen será económico o será moral? Fíjense bien la pregunta, porque toda la vida estamos en crisis económica, ¿a poco no? Y que los Estados Unidos, y que si las hipotecas de emergencia, que si el dinero de plástico, que si la devaluación, crisis económicas, sí, nada más que no se han pensado, por ejemplo, la crisis económica de los gringos, ¿de acuerdo? Hipotecas de alto riesgo, hipotecas que se daban sin ética, hipotecas de gran facilidad, hipotecarias que decían compre ahora y empiece a pagar dentro de 2 años, que era, bueno, efectivamente la falta, ahorita se está cuestionando la ética de las escuelas de negocios en los Estados Unidos de Norteamérica. ¿Por qué? Aplicaron los conocimientos sin ética. Una especulación bárbara, ganar muchísima plata, y por supuesto nos orillaron a una crisis económica bárbara. Por supuesto también el dinero de plástico. El dinero de plástico son las tarjetas de crédito. En los Estados Unidos, durante la época de la crisis, imagínense, pagaron en vouchers 1 millón de millones de dólares. La gente con la codicia de tener, de poseer, de comprar, por supuesto, falta de ética, no lo vas a poder pagar, y por supuesto viene la consecuencia. Acuérdense de esa metáfora en la cual a nosotros nos lanzan muchas veces las crisis internacionales, lo que está pasando en Egipto y demás, nos va a afectar, también nos va a afectar, se globalizan las crisis. Muchas veces no hacemos nada, pero nos meten a una crisis. Recordarán aquel hombre que tenía a su hija, y ya estaba en edad de merecer, entonces petrolero de mucho dinero, y dijo, bueno, voy a hacer un concurso para ver quién se quiere casar con mi única hija heredera de todo mi imperio petrolero. Entonces sacó un letrero, se solicitan posibles millonarios que se quieran casar con mi preciosa hija, pequeña fortuna de $1,000 millones. Bueno, ahí en Houston, en su rancho, se presentan solamente 80,000 candidatos, ¿no? Entonces, de los 80,000 candidatos, le dice, bueno, la prueba es muy sencilla, ven, esta alberca olímpica preciosa está llena de tiburones, el que la atraviese por a alta velocidad y llegue primero ileso, tiene 3 opciones. 1, que le regale este rancho; 2, que le dé 10 postpetroleros; 3, que le entregue la mano de mi preciada hija. De pronto se oye ¡prash! Un tipo nadando como desesperado, sale del otro lado. Dice, qué barbaridad, no terminé de hablar cuando usted ya está del otro lado. Dígame, ¿quiere el rancho? No, señor, no. Bueno, ¿quiere usted los postpetroleros? No, tampoco, señor. Ah, pillín, ¿quiere la mano de mi hija? No, señor, tampoco. Entonces, ¿qué quiere? El nombre del ojete que me empujó, ¿sí? Entonces, pues muchas veces que nos empujan, ¿sí? Y aquí estamos. O sea, ¿tú qué hiciste por la crisis? Pues nada. En México la crisis, a los mexicanos cada vez que hay crisis nos lanzan al consumismo, ¿a poco no? Con su mismo coche, con su mismo traje, con su mismo todo, porque obviamente tenemos que economizar. Ayer me maravilló José Manuel Delgado, pues nada más de las 20 adversidades.
después de que nos narró todo lo que tenía que enfrentar, y todo el mundo nos preguntamos, ¿y cómo salió? ¿Sí? Estaba bajo el agua, ya sin respirar, casi agonizando, y de pronto empieza a buscar soluciones, y obviamente la creatividad le resolvió y fue el mejor año que tuvieron. Señores, hay algo que es muy importante, entonces las crisis, por supuesto, número uno, por supuesto, nos confunden. Primero es confusión, ¿sí o no? Nos confundieron. Número dos, es la adversidad, es decir, es una sorpresa, algo que no resultó como nosotros deseábamos. Tres, peligro, un gran peligro, porque podemos perder mucho, pero definitivamente hay quien sabe encontrarle precisamente la oportunidad. Por eso pasemos